¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Pablo, tengo 29 años y lo que acaban de ver es un video donde muestro un mouse que adaptamos con mi papá y mi hermano para que yo, que nada más muevo la cabeza, pueda utilizar la computadora. Este mouse me permite a mí desarrollarme como diseñador gráfico. Como verán, soy cuadripléjico. Pero para que entiendan esto les tengo que contar algo. Desde los 5 años yo jugaba al rugby. Hace 10, jugando un partido en primera, mi cabeza golpea contra el hombro de un rival, en un scrum. Yo no sentí nada. En ese momento la pelota se jugó normalmente y cuando mis compañeros se levantan, yo me desplomo en el piso boca arriba. Yo no pedí ayuda porque no sentía nada. Me quería levantar y no podía. Un amigo ve que algo no andaba bien y paran el partido. En ese momento todos venían y me decían, quédate tranquilo, no te muevas, va a estar todo bien. Mi hermano que estaba afuera de la cancha se acerca y me dice, tranquilízate, no pasa nada. Yo, tranquilo, viste, no sentía nada. Llamo a una ambulancia y me trasladan. En el camino yo en todo momento le decía a mi hermano, por favor no le digas a mamá, para que no se preocupe. Cuando llego al hospital, lo primero que hace una enfermera es cortarme la camiseta. Yo le digo, pará, no me corté la camiseta. La tengo que devolver. Y me miró con una cara diciendo, nene, no entendés nada. En ese momento viene mi hermano y me dice, mirá, el médico pidió que te quedes 4 o 5 días más en observación, así que le vamos a tener que avisar a mamá. Resultó que esos 4 o 5 días pasaron a ser 6 meses en terapia intensiva. Yo en ese momento pensaba que un día iba a mover un brazo, al otro día otro, y que de un momento a otro me iba a ir del hospital caminando. Lo que me ocurrió fue que sufrí una lesión en mi tercer cervical, que me provocó una cuadriplejía. Esta cuadriplejía me impide mover mis extremidades. Y en ese momento me impedía por sobre todo mi capacidad, me afectaba mi capacidad respiratoria. Estuve casi un año con respirador. En esos meses me pasaron un montón de cosas buenas y malas. De las cosas buenas, y que aún me siguen pasando, gracias a Dios, es el apoyo de mi familia, de mis amigos y de gente que ni conozco. En el hospital
para pasar el tiempo, me ofrecen que una psicóloga me atienda. Yo le digo, bueno, dale, vamos a ver qué pasa. Resultó que venían 2 psicólogas a las 8 de la mañana. Para los que no saben, en terapia intensiva, para las 6:30 de la mañana, ya te bañaron, te afeitaron, te cambiaron. Y no hay mucho más para hacer. Venían a las 8 de la mañana y me decían, ¿qué tal, Pablito? ¿Qué hiciste hoy? Bueno, me bañaron, me afeitaron. No, mucho más. Al otro día lo mismo. Al tercer día vienen y me dicen, ¿qué hiciste hoy, Pablito? Yo las miré y le digo, ¿puedo llamar a mi mamá? Mi mamá entra en la sala, estaban las psicólogas, mi mamá y yo. La miro a mi mamá y le digo, ¿no me puedes sacar estas 2 p***udas de acá? ¿Qué voy a hacer a las 8 de la mañana? Cuando salí del hospital, los médicos de ese entonces me dijeron a mí y a mi familia que iba a ser imposible que me pueda mover por mis propios medios, imposible volver a respirar sin depender de un respirador. Por ende, no iba a tener volumen de voz, porque al estar conectado a un respirador, el aire no pasa por las cuerdas vocales. Imposible volver a estar sentado, iba a tener que estar el mayor tiempo acostado porque el cambio de posición me descompensaba mucho en ese momento. Imposible ser independiente. Yo me imaginaba que no iba a poder volver a estudiar, no iba a poder volver a trabajar, no iba a tener más vida social, que iba a tener que depender de alguien para todo. No fue fácil ir revirtiendo cada uno de esos no. Mi doctora, que se encargó de la rehabilitación y que actualmente me atiende, la doctora López, me decía en forma de ejercicio, en tu casa desconectate al respirador 20 minutos y conectátelo 2 horas. Yo me lo desconectaba 2 horas y me lo conectaba, si me acordaba, 20 minutos. Un día llego al instituto sin el respirador. Yo usaba un respirador a batería que tenía una autonomía. Y cuando yo la doctora me dice, ¿y el respirador qué hiciste? Lo dejé en casa. Dice, pero estás loco, si te pasa algo. Y bueno, si me pasa algo, ya está. Todo fue un proceso. El primer mouse también lo fue. Era muy aparatoso, necesitaba de un software. Tengan en cuenta que la tecnología de hoy no es la misma que la de hace 10 años atrás. Y además dependía de una máquina. No me era práctico para lo que yo quería, que era dibujar. Un día, pelotudeando con mi hermano, se nos ocurrió probar un mouse a bolita en la frente. Y de ahí surgió, che, ¿y si probamos esto en la nuca? Así de paso no me tapa la vista. De ahí pusimos algo en el pelo para que el pelo no moleste. Conseguimos un mouse óptico. De brazo usábamos una lámpara vieja de dibujo, todo atado con cinta. Pero andaba muy bien. Los primeros clics poníamos una mesa, a esa mesa le poníamos un tornillo, a ese tornillo le poníamos un cable, el otro cable se lo poníamos a la tuerca y la tuerca me la ataban a mi antebrazo. Entonces yo levantaba el hombro, tipo, ¿qué me importa? Hacía contacto y hacía un clic. Después pasamos a usar esos pulsadores que hay en las salas de juego. También me lo ponían abajo de cada codo, yo levantaba y hacía clic. Después avanzamos un montón. Conseguimos unos microswitch que yo los mordía y también hacía clic.
Cada tanto me da una pequeña descarga. Me han dicho que hacía mal a los dientes, pero la verdad que no me importaba, andaban muy bien. Y después conseguimos ese sistema que vieron en el video, un sistema que yo soplo y aspiro, y tengo los ambos clics. El enganche lo fuimos cambiando porque también cambié de silla, y aún hoy sigue en proceso, pero la verdad que funciona muy bien. Este mouse es barato, voy a cualquier computadora, lo enchufo y anda, y cualquier sistema operativo me permite trabajar. Es algo que aún hoy no he visto en ningún lado investigando. Este mouse y el hecho de recuperar la fonación, algo que ocurrió paralelamente, me permitió acercarme a una computadora. Y fue una de las primeras grandes independencias que tuve. Para ese entonces, decidí volver a la facultad. Yo estaba estudiando diseño industrial en la Facultad de Arquitectura, que es el monumento a la barrera arquitectónica. Cuando decidí volver, la carrera como que no me cerraba mucho porque tenía que delegar mucho a terceros, tenía el problema de la accesibilidad que era fundamental, y tampoco quería que me digan, no, dejá, tu maqueta está bien. No, no. Una profesora que tenía ahí y que daba clases en otra universidad, me comenta de que si no me gustaría estudiar diseño gráfico. Y me cuenta un poco de la carrera. Y me empezó a cerrar por todos lados. Por la accesibilidad, la vía más llevadera para mí. Imagínense que yo a mis compañeros, a mis amigos que estudiaban diseño gráfico, en ese entonces los cargaba con que ellos nada más se dedicaban a hacer calcomanía. Y miren dónde terminé. Pero todo esto no es tan fácil. Y la gente, y hay muy poca información de cuando uno tiene un tipo de accidente así. Y la gente que debería dártela, esa información no la hace fácil. Por ejemplo, para los que no saben, la gente que estamos en silla de ruedas, utilizamos un almohadón. Es un almohadón que vos lo comprás, bueno, en realidad no lo comprás, debería otorgártelo la obra social o el Estado, y es un almohadón que no te lastima, no te escarás, y te dura como 10 años. Una terapista ocupacional que tenía en ese entonces no me informa de este almohadón, sino de otro, un almohadón de mi hijo, que es un almohadón que cuesta 5.000 veces menos y que se hace de forma muy casera con semillas de mijo, que lo único que hace es quemarte el culo. Sé que al día de hoy lo sigue recomendando. Esta mujer y muchos otros profesionales tienen el concepto de no te vamos a decir que existe porque si no lo puedes comprar o conseguir, te creamos una ilusión. Yo digo que no. Vos le tenés que decir al paciente y a la familia que existe esto y muchas otras cosas más, porque en definitiva lo que se busca es buscar mejor calidad de vida y que después quede en uno qué hacer. Para los que no saben, una escara, si no se trata, una escara se hace muy rápido, si no se trata se infecta y no la contás. Esto es un poco lo que yo hago con el mouse. Yo no pretendo ni lucrar con esto, ni tampoco pretendo patentarlo. Yo quiero que se sepa que es un mouse óptico que se pone en la nuca y que con una idea simple se puede dar una gran solución. Yo todo lo relaciono con estas cosas. Mi capacidad no cambió. Yo tuve que adaptar algunas cosas, pero otras no cambiaron. Sin embargo, fue bastante arduo este camino, pero no imposible.
es una elección ponerse en este lugar o en otro. En definitiva, lo que se busca es, lo que yo busqué siempre fue mejor calidad de vida, lograr pequeñas, grandes independencias y saber que las cosas de a poco se acomodan. Yo sé que existieron y existen obstáculos con los que lidiar, pero desde mi experiencia solo puedo decirles que nadie los condicione con imposibles. Lo imposible está en la mente de los cómodos. Muchas gracias. Yo en la narrativa de Pablo, una de las cuestiones que más me llamó la atención positivamente es la capacidad creativa, como frente a una situación traumática, algo inesperado, porque no estamos hablando de una enfermedad con la que él se va desarrollando a lo largo de su vida, sino que estamos hablando de un evento puntual a partir del cual hay un antes y un después en la vida de Pablo. Lo que resalto es la capacidad creativa de empezar a pensar qué es lo que, cómo él podía avanzar y llegar a lograr metas en su vida, como ser poder trabajar. ¿Sí? Si bien al principio él va recibiendo, por lo que relata, un panorama bastante negativo en cuanto a lo que iba a ser su vida, negativo hasta en cierto punto nefasto, porque le hablan hasta de una vida prácticamente sin vida, ¿no? Donde no iba a poder respirar solo, donde iba a depender de una máquina para respirar constantemente, y yo creo que él va desafiando todo esto que le van diciendo hasta desde una actitud de ser perseverante. Creo que lo que plantea dejar es, en esta frase, lo imposible está en la mente de los cómodos. Yo creo que él invita a reflexionar y pensar acerca de las cosas, no quedarse con un juicio de imposibilidad. Le dijeron, tenés este problema, te va a pasar esto y tu vida no va a poder avanzar más allá de estos límites. Si él se hubiese quedado con eso, posiblemente, quizás, podría haber pasado esto que le dijeron. Ahora, él no se quedó cómodamente en esto que recibió. Empezó a pensar de qué manera podía lograr esto que él quería, con la ayuda y el acompañamiento de su familia. Él va creando este dispositivo para poder avanzar en su profesión de diseñador gráfico. Y lo que también veo es como un planteo o un reclamo a la sociedad en los sectores más bien médicos, en los que creo que él plantea que no pudo ser entendido y va desafiando. Es más, yo creo que cuando él plantea esto de las psicólogas, interpretando, dándole una reinterpretación, yo creo que esto a él lo empodera de una manera muy particular. Es decir, frente a la pregunta de estas psicólogas de qué había hecho, él empieza a pensar en qué puede hacer, porque en su vida no estaba haciendo. Es decir, él se levantaba, en la terapia lo preparaban y decía no había más que hacer. Y encima venían y me preguntaban, ¿qué hiciste hoy, Pablito? Entonces, si nos fijamos, él empieza justamente a hacer. Continúa teniendo vida social, llega a trabajar, avanza y hace cosas. Yo lo veo no desde un lugar de que le resta a él esto que le dijeron, sino que le sumó a desafiar. Cuando la doctora le dice, bueno, vas a estar
tanto tiempo conectado al respirador y mínimo tiempo sin el respirador, yo creo que él ahí se atreve porque psicológicamente no se veía estando en esa situación de por vida. Prefería atreverse a ver qué pasaba si desafiaba esto que quedarse en esa situación de imposibilidad donde no se proyectaba, entendiendo que esto también le pasa en una edad donde él era muy joven. A ver, desde la psicología se podría plantear primero poder atravesar lo que nosotros planteamos una etapa de duelo, ¿sí? El poder aceptar la situación que está aconteciendo. El trauma tiene que ver con el no poder aceptar eso que está pasando. A ver, si pensamos por ejemplo en el fallecimiento de un ser querido, el trauma tiene que ver con el seguirnos preguntando por qué pasó, qué podría haber hecho, qué hubiese pasado si la situación no hubiese sido esta. Al mismo tiempo, en una persona que atraviesa, por ejemplo, una enfermedad de orden terminal o una situación como por ejemplo la que nos presenta Pablo, el quedarse estancado en la situación vivida, si al seguir renegando contra esto que se dio, por ahí entramos en el terreno de la emoción del resentimiento, del enojo, de la frustración y hasta incluso hay casos en los que se puede entrar en una depresión. Entonces, me parece que es muy importante prestar atención a la primera etapa de una enfermedad o de una situación como la que le pasó a Pablo, porque va a depender de la aceptación de eso que se está atravesando para poder encarar el pensar en recursos para avanzar. Si yo sigo estancada en la situación de no quiero que me pase esto, o por qué me pasó a mí, o no me tendría que haber pasado esto, eso me invita a quedarme y no poder avanzar a buscar ciertos recursos desde una realidad, desde una situación que ya está planteada. Cuando el paciente puede aceptar la situación, puede empezar también a buscar ayuda. El paciente incluso busca, hay muchos casos en los que se busca asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, en los momentos donde todavía no se puede aceptar lo que pasó. Y a partir de la aceptación, el paciente puede empezar a pensar el qué va a hacer ahora con eso que pasó, cómo va a cambiar su vida, qué va a hacer qué nuevas decisiones va a tomar en función a su estado actual. Pero creo que una de las cuestiones más importantes es poder aceptar lo que ha acontecido, lo que ha ocurrido, para poder avanzar.